Bien hacer. Pues mira, hablando de comunicación, ¿qué os parece la comunicación de Ayuso sobre la compra de su ático? Mal, porque, muy mal, claro, mejorable desde luego. Se basa básicamente en el silencio. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene el silencio absoluto y su técnica para cuando le preguntan por el ático es atacar al gobierno, ya sea con Ceuta, con Italia o incluso con el eclipse solar. Vean. El arte de disuasión. Ese talento de conseguir que todos miren hacia otro lado y no te miren a ti. La presidenta de la Comunidad de Madrid nos puede dar lecciones sobre qué hacer para no tratar temas incómodos. Es decir, qué hacer para no tener que hablar sobre el polémico ático de 6 millones de euros. ¿Y cómo lo hace Ayuso? Lo primero, abrir otros debates, hablar de otros temas. Ya que estamos en medio de esta terrible crisis que está sufriendo Ceuta. Incluso si hace falta puede ser internacional. Ayuso se hace amiga de la italiana Meloni, de Trump, y así de paso ataca a su archienemigo. Porque su política de inmigración descontrolada ataca también a la Unión Europea. Y ahí llega el segundo consejo, pone el foco en otra persona. Para sorpresa de nadie, opta por Pedro. Porque Pedro Sánchez, señor Sánchez, Pedro Sánchez. Y por último, importante no admitir preguntas. Dar explicaciones sobre por qué. Que los periodistas tienen la incómoda costumbre de preguntar por todo. Y si te pillan, pues sal por donde puedas. Con respecto al ático, ¿qué dice? El objetivo es no mencionar la palabra prohibida. Un superático de lujo. Y llevar siempre la contraria al adversario. Por ejemplo, que el delegado del gobierno te pide medidas para proteger entornos naturales durante el eclipse. Pues siempre es un no. Y por arte de magia, creamos otra polémica. Y evitamos así seguir hablando sobre esa casa en el último piso de... Requejo, ¿tú tienes un ático? No. No. Ah, bueno, pues mira, oye. ¿Cómo es? ¿Y Alberto, tú? No tengo un ático. Es que hace mucho viento por ahí arriba. Es mejor... Bueno, ¿qué os parece? ¿Debería dar más explicaciones? Es verdad que ella ha dicho ya pues, que ella no tenía ni idea, que ha sido cosa de su consejería, que si lo hubiera querido hacer lo hubiese hecho hace 7 años, no ahora, que sabe que le puede traer muchísimas consecuencias. Es decir, ¿han bastado esas explicaciones? Bueno, es que a veces me da la sensación de que hablamos de gestionar la comunicación como si fuese una pócima mágica, ¿no? Que soluciona los problemas, ¿no? Es que aquí hay una operación de 6,3 millones que va acompañada de multitud de explicaciones que no han tenido mucho recorrido a la hora de aguantar. Es decir, se dijo que eran unas oficinas provisionales por unas obras de las que nos enteramos después. Al día siguiente ya no era tan urgente y por lo tanto se pusieron a la venta y además el dinero se iba a destinar a paliar los efectos de los incendios. Luego no se podía hacer eso desde un punto de vista administrativo. También había que habilitar desde un punto de vista administrativo ese ático como oficinas y no como vivienda, algo que en 3 meses, que es el tiempo que transcurrió desde la operación hasta que nos enteremos por los compañeros del País, entiendo que nadie había caído. Es decir, ya no es una cuestión de explicación, es que... Sí, pero vamos a ver, no voy a hacer yo de abogado del diablo, pero ¿qué más pueden hacer? Porque han dado explicaciones y han actuado, es decir, lo han puesto en venta, han dicho que van a destinar el dinero a los incendios. ¿Qué más se les puede pedir? Que aporte el expediente administrativo, que era lo que nos comentaba ayer el compañero del País, que había publicado la información, porque de momento ese expediente no está aportado. Y también... y las obras de sol. Sería interesante saber las obras de sol y también sería interesante si una operación de 6,3 millones de verdad no pasa por el gestión de esta crisis. Una actualidad que no tiene que ver con el ático de Chamberí, de la Comunidad de Madrid, comprado por la Comunidad de Madrid. No sabemos todavía a día de hoy con qué objetivo. Hay una información interesante que publica el diario El País, Ricardo Fernández, y que tiene que ver con una nueva excusa, una nueva justificación que aporta la comunidad. ¿Qué dicen ahora? Pues lo que dicen es que la reforma que se va a producir en la Puerta del Sol solo podía encomendarse a un estudio, pero vamos a ponernos en contexto. El contrato de esa reforma ha sido adjudicado a Alejandra Pombo. Hablamos de una adjudicación de urgencia a dedo sin concurso por una cantidad de 59.377 euros. Y aquí está la clave, porque sí que hay un límite de importe para dar esos contratos a dedo. Hablamos de 15.000 euros. La Comunidad de Madrid se ha acogido a una excepción para saltarse esa norma, y es que esa reforma es en el fondo como una especie de obra de arte. Dicen literalmente que se trata de una actuación artística única que debe dirigir una persona que se sepa transmitir un toque de modernidad, de elegancia y de distinción a la altura. Como decimos, una auténtica obra de arte. Hugo Martínez Abarca es diputado de Más Madrid en la Asamblea. ¿Qué tal, señor Martínez Abarca? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué les parece esta última explicación de la Comunidad de Madrid?
A ver, es agarrarse a lo único que pueden para justificar una supuesta legalidad de estas obras que hemos conocido ahora mismo. En realidad, forma parte de lo mismo por lo que se compraron el ático. Es que Ayuso se cree que, digamos, que el mundo merece tratarlo como pues, una aristócrata, una persona que digamos que no está tratada ahora mismo a la altura que ella merece y por lo tanto tiene que vivir en un ático de lujo que le paguemos todos los madrileños, o tenemos que decorarle la Puerta del Sol con un estilo propio, pues eso, de su nivel aristocrático y no de simplemente un edificio presidencial de lo más digno como es en la actualidad. Y luego también nos hace ver que aquellas supuestas obras urgentes para adecuar el edificio, bueno, hasta ahora lo único que sabemos es que lo quiere poner muy bonito, de acuerdo con los gustos de una decoradora de interiores que a ella le gusta mucho. Digamos, es simplemente una cuestión estética de ponerse a la altura eso, aristocrática que ella cree que los madrileños tenemos que pagarle porque no la estamos tratando con la debida consideración para su infinita altura. Creo que se le está yendo un poco, digamos, la conciencia de lo que es ella. Ella es una presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso es un honor infinito, infinito, y con eso debería darse por satisfecha. No necesita, digamos, estos oropeles propios, pues más de una monarca, de una emperatriz, que una dignísima presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué documentación clave sigue ocultando la Comunidad de Madrid, señor Martínez Abarca? Toda. Digamos, este contrato lo han tenido que sacar a la luz porque no cabía más remedio, o sea, no se puede ejecutar, no se puede pagar sin haberlo sacado a la luz, pero es que todavía no tenemos ni un solo papel de la propia compra del ático, no sabemos esas supuestas... Ayuso, la primera vez que habló de las obras de la Puerta del Sol, dijo básicamente que era para hacer en su despacho lo que no quiere hacer en los colegios de los niños, que es poner aire acondicionado. Supongo que tiene aire acondicionado, pero que quiere uno aún mejor. Eso fue lo primero que dijo. Las obras estas de decoración de interiores no son para aire acondicionado. Luego tampoco sabemos exactamente qué es lo que tienen en la cabeza hacer con la Puerta del Sol. No nos han dado ni un papel. Hace 2 días, una solicitud que hice personalmente yo como diputado de Más Madrid, pero a través del portal de transparencia, porque la mesa de la Asamblea de Madrid está de vacaciones y han decidido no ponerla en activo y por lo tanto no contestan a nuestras solicitudes. Bueno, pues como ciudadano pedí a través de transparencia una serie de documentación de todo este trayectorio, entre otras cosas, para poder ir a los tribunales, con lo que estamos convencidos de que hay como mínimo un delito de malversación. Bueno, ya nos han contestado que lo trasladan a Planifica Madrid, para que Planifica Madrid nos conteste. Bueno, esto es lo único que sabemos ahora mismo, que es Planifica Madrid la que supuestamente nos va a contestar toda la petición de información que hemos hecho sobre el expediente. Pero hasta ahora no hay ningún papel público, cuando deberían ser públicos todos, como mínimo desde el 14 de abril, que es cuando se compró el ático. Señor Martínez Abarca, ya para terminar, brevemente, claro, el asunto ha llegado ya a los juzgados, hay varias denuncias, todavía está por ver si ese juzgado de instrucción decide admitirlo o no a trámite, pero ¿qué pasos se plantea Más Madrid? ¿Se plantean, por ejemplo, personarse en la vía judicial como acusación popular? Sí, vamos, nosotros desde el primer momento, bueno, en cuanto examinamos el caso y vimos que efectivamente se cumplen los elementos del delito de malversación como mínimo, ya anunciamos que vamos a presentar una denuncia penal en los tribunales. Ha habido una denuncia por parte de un partido que nos merece una confianza escasa, pero que, como es una denuncia, se ya ha llevado a un juzgado. Sabemos que está en el juzgado número 8 de Plaza de Castilla por reparto y que ahí verá la jueza qué hace con esa denuncia en concreto. Si se admite a trámite, nosotros sin ninguna duda nos personaremos. Digamos, si hemos anunciado lo más, obviamente haremos lo menos, ¿no? Si esa denuncia se admite a trámite, eso quiere decir que esa jueza es la que lo tramitará y nosotros nos personaremos y aportaremos toda la documentación que pensábamos registrar en nuestra futura denuncia. Si no lo admite a trámite por cómo haya sido la denuncia de este partido político, digamos una especie de manos limpias, pero en vez de sindicato es un partido político, bueno, pues si no se admite por esa denuncia, nosotros sí presentaremos una denuncia que entendemos que exige un rigor, una documentación, que es la que estamos armando y para eso estamos pidiendo la documentación. En todo caso, presentaremos una denuncia y si se admite la que ya hay presentada, pues nos personaremos como acusación popular sin ninguna duda. Hugo Martínez Abarca, diputado de Más Madrid de la Asamblea, gracias por haber estado en Al Rojo Vivo. Maestre, vuelvo contigo. Menudo marrón le pasó a Ayuso al consejero de Presidencia, que hoy, escuchándolo, la verdad, parece que se le hubiera escapado
Pues que quizás sí que habría que haberse planteado que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviera un pisito para trabajar, sea un ático o sea lo que sea. Sí, yo no sé si el marrón que le pasó ayer Isabel Díaz Ayuso a Miguel Ángel se lo ha devuelto hoy, al escapársele, ¿no? El hecho de que al final no era para una oficina, ¿no? Que de verdad era buscando una residencia oficial para Isabel Díaz Ayuso. No sé si residencia oficial, sino una residencia. Oficial no sé si sería, pero residencia seguro. Porque, bueno, es lo que ha aparecido siempre, ¿no? Ellos están buscando irse del ático en el que vivían o de la casa en la que vivían, tanto ella como González Amador, o ella, y de repente en octubre del año pasado hacen una previsión de gastos para Madrid Prepara y esa previsión de gastos acaba en un ático de lujo justo enfrente de la casa de la madre de Isabel Díaz Ayuso, en el barrio de toda la vida de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y luego esta excusa de que hay otros que tienen residencia oficial y aquí en Madrid no. Claro, es que Madrid es uniprovincial. Se puede comprender que Castilla y León tenga una residencia oficial para el presidente de Castilla y León si las Cortes están en Valladolid y él vive en Soria, por ejemplo, ¿no? No sé si es el caso de alguno, porque casi todos son de allí, ¿no? De Valladolid o de cerca. Pero es que en Madrid, ella que de Chamberí a Sol necesita una residencia oficial de su barrio. Yo entendería si viviese en Fuenlabrada, porque de Fuenlabrada se tarda mucho en llegar a la Puerta del Sol. No es el caso de que haya un presidente del Partido Popular de Fuenlabrada, no se va a ver eso. En el sur no lo vamos a tener. Pero tardaría bastante en llegar y igual estaría justificado, ¿no? En coche tardaría bastante y en transporte público ya no te digo. Pero no es el caso, es que es uniprovincial. Entonces una residencia oficial para el presidente de la Comunidad de Madrid no tiene mucho sentido. El problema es que ella quería un ático de lujo y ha tenido un ático de lujo. Y el hecho es que se ha gastado los presupuestos de la Comunidad de Madrid 6,3 millones para un ático de lujo. Y todavía no han explicado para qué, por qué, cuál era el expediente, cuál es la dotación, quién dio la orden. Todo eso no lo han explicado. Están dando explicaciones bastante que no entiende ni Cayetana, no las entiende ni Cayetana las explicaciones, y es lo que faltan, pues datos, y al final faltan papeles, que es lo que tienen que dar, aportar papeles, porque las explicaciones ya sabemos que cuando están un poco apretados se les escapa la verdad, pero no queremos que se les escape, queremos la verdad. Por eso te iba a preguntar, porque en esas explicaciones cortas que ha dado hoy el consejero de Presidencia, ha dicho, por cierto, que esos 6,3 millones de euros que costó el ático, pues que eran una oportunidad de mercado, ha venido a decir, que es que surgió la oportunidad de comprarlo como si, vamos, fuera un chollo. Pero, ¿qué te parecieron las explicaciones cortas y escuetas que dio Ayuso una semana después? Yo personalmente digo que se la veía nerviosa. Es que está muy nerviosa. Está muy nerviosa porque, claro, no puede explicar la verdad. Cuando tú no puedes explicar la verdad, estás nervioso, muy nervioso. Y ese es el problema que tiene ella. Porque la verdad es la que todos sabemos, pero obviamente no puede verbalizar. No puede verbalizar que quería ese ático para vivir. No sé por cuánto tiempo, pero lo quería para vivir. Y eso, intentar explicar que se ha comprado un ático de lujo de 6,4 millones a una mujer de la jet set madrileña como Astrid Gil Casares, porque, bueno, supongo yo que tendrá esa aspiración, ¿no? de poder parecerse a ellos, pues no lo puede explicar. Y como no lo puede explicar, pues está nerviosa, obviamente, y le pasa el marrón a su consejero, que tampoco lo puede explicar. Y cuando algo es lo que parece y los líderes políticos que han cometido el error o la imprudencia de hacerlo, bueno, pues tendrán que asumir las consecuencias. Pero desde luego, políticas son. Y esto le va a costar caro, porque además se están viendo quiebras entre el poder político y mediático que la sostenía. Y eso es el principio del fin de una líder del PP de Madrid. Maestre, entre las pocas explicaciones que dio Ayuso, le pasó el marrón al consejero de Presidencia y también a la empresa Planifica Madrid, que vamos a recordar, como dijo, pues que se encargaba de comprar y vender pisos, como si se dedicaran a la especulación. Vamos. Planifica Madrid, a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Solo les digo que si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado un poquito, 7 años, teniendo en cuenta que me sufrago mis gastos, mis vacaciones, mi sueldo congelado. Pero la realidad, Celia Zurdo, me voy contigo, es que esto que dijo Ayuso no es verdad. Lo de haber comprado el ático ha sido prácticamente la excepción. Planifica Madrid no se dedica como tal a comprar y a vender.
Eso es, Marina. Ayer lo acaban de escuchar, Isabel Díaz Ayuso defendía la compra de ese ático, bueno, pues asegurando que Planifica Madrid se dedica a comprar de forma habitual inmuebles. Pero la realidad es otra bien distinta. Si miramos las cuentas de la propia empresa, desde el año 2020 tan solo han adquirido 2 inmuebles. El primero, la propia sede, y el segundo, la casa del poeta Vicente Aleixandre, para su conservación. Por ello, la oposición reitera, necesitan más explicaciones. No les valen las que han dado hasta ahora, porque aseguran que no está claro por qué se ha comprado un ático a través de una empresa que para ellos no lo hace de forma habitual, la compra de viviendas, sino que lo hace, lo hemos demostrado con los datos, de forma esporádica. Maestre, ¿otra pillada con el carrito del helado? Es que, fíjate, si todo no fuera tan escandaloso, ¿no? Nos escandalizaríamos con el hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiera reconocer como justificación o como excusa que haya una empresa pública que se dedica a especular con la vivienda en una situación como la que tenemos, ¿no? Esa es la justificación que ella da, que es mentira. Pero es la justificación que ella da para intentar eludir la responsabilidad. Es decir, tenemos una empresa pública que se dedica a comprar inmuebles y a venderlos, a especular con la vivienda, con el patrimonio inmobiliario, y esa es la explicación que da para intentar eludir el problema con el que tiene. Que además es mentira. Porque es mentira porque el plan está claro, y es que hay una línea de puntos que cuando unimos, pues solo deja una salida posible, y es que en octubre del 25... El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, dotó de una provisión de fondos especial de 9 millones de euros a Madrid Prepara. En abril compran el ático de lujo. Veremos si ese ático de lujo lo visitó Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador para dar el visto bueno. Y luego se ponen a la venta los lugares donde viven o las viviendas donde viven actualmente. Pues esa línea de puntos, cuando la unes y después de haber dicho que ella quiere una residencia oficial o que es el único lugar donde no tiene una residencia oficial para justificar que la quiere, bueno, pues yo creo que todos sabemos lo que está ocurriendo aquí. Resuena Tardaremos más en descubrirlo porque obviamente no. Resuena esa hemeroteca a día de hoy de Ayuso pidiendo que no era tan disparatado que le pagaran una casa, y ella misma hablaba de esa línea de puntos y reconocía que coincidencias sospechosas a ver las haylas. Un abrazo, maestre.